Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más a este canal con su servidor Pansito Fanfics. Bueno, antes que nada quiero agradecer el apoyo que ha recibido el fic, que la verdad me tomó por sorpresa. Ahora sí, sin nada más que decir, los dejo con el capítulo de hoy. Espero que lo disfruten. En el capítulo anterior, el distrito de Shiganshina fue atacado por un titán colosal que sobresalía por sobre los muros, destruyendo la puerta y generando así miles de muertes por toda la ciudad. Dicho ataque crearía una brecha lo suficientemente grande para permitir que los titanes normales entren y comenzaran a devorar a las personas. Eren correría en dirección a su hogar rogando que su madre se encontrara a salvo, lo que por desgracia no era así. Hannes llegaría a la casa en ruinas y se llevaría a los niños por petición de dicha mujer. En lo que Eren y Mikasa eran cargados por Hannes, fueron testigos de cómo un titán devoraba a la madre de Eren y cómo a lo lejos dos figuras extrañas habían saltado las murallas. Los dos equipos Geagers se dividieron la ciudad, procurando salvar a los civiles y detener a todos los titanes que pudieran. Estos son testigos de cómo un titán acorazado aparece para arremeter contra la segunda puerta, pero no lograron intervenir ya que los titanes que se encontraban en el suelo volvieron a ponerse de pie cortándoles el paso. Los dos equipos se dirigieron hacia el muro Rose y escondieron los Geagers en un bosque cercano y se encaminaron a la ciudad. Dentro de ella, vieron cómo los refugiados eran vistos con desprecio por algunos. Tras defender un grupo de niños y pasado un año, se volvieron reclutas para obtener más información acerca de los titanes. Capítulo 2. Los nuevos reclutas. El instructor de la unidad número 104 estaría dirigiéndose a los nuevos soldados y les preguntaría sus nombres y cuál era su propósito para querer ser soldados. Este hablaría con claro tono de superioridad y de la forma más agresiva posible con el fin de que los cadetes comenzaran a acostumbrarse desde un inicio a la presión y forma de vida militar. A un costado de la formación de la unidad se encontraban dos instructores, siendo uno de ellos un tanto mayor. Ellos verían a los nuevos reclutas y cómo los trataba su instructor a cargo, sintiendo nostalgia dado que ellos también habían pasado por lo mismo en su momento. Pero uno de los dos se dio cuenta que habían algunos a los que no les preguntaba sus nombres y sus propósitos, a lo que el instructor de mayor edad le respondería: aquellos que ya tuvieron su rito de iniciación no necesitan otro, probablemente hayan presenciado el infierno en carne propia hace 2 años. En lo que terminaba de hablar y se disponía a seguir su camino, se percataría de algo. Mira, fíjate en esos 4. Diría esto apuntando con su mirada al grupo conformado por Raleigh, Chok, Mako y Pentecost. Parecieran tener la misma edad que los demás reclutas, pero sus rostros muestran que han visto y vivido cosas mucho más terroríficas y horribles que los demás. A lo que su acompañante respondería: ¿cosas más horribles? ¿Qué puede haber más terrorífico que un titán? Esto lo preguntaría con algo de curiosidad e incredulidad, sin embargo la respuesta de quien lo acompañaba lo dejó algo sorprendido. No lo sé, hay muchas cosas que desconocemos y muchas menos cosas sabemos acerca de los titanes.
Como hemos vivido mucho tiempo dentro de las murallas, es posible que también existan cosas que escapen a nuestra comprensión. Tras decir esto, ambos procederían a seguir con su camino. Todo avanzaría de igual manera como en el anime, hasta que llegado el atardecer, el grupo de pilotos estaría fuera del comedor hablando. Mírala, te dije que estaría muerta por el simple hecho de estar comiendo en la fila, le diría Chuck a Raleigh mirando a Sacha mientras se apoyaba en la barandilla. Jeje, yo creí que la harían hacer punta y codo por comer, pero, que le ofreciera la mitad de la papa al instructor. Eso sí que me tomó por sorpresa, esto último lo diría con algo de risa. Aún así, me sorprende que lleve tanto tiempo corriendo sin parar, diría Mako sumándose a la conversación, mientras que Pentecost no diría nada y solo observaría el castigo de Sacha. A un lado de ellos se encontraría un grupo que también se encontraba observando y comentando el castigo de Sacha y procederían a presentarse. En eso se percatarían también del grupo de Pentecost, y uno de ellos, al pensar que los rostros de esas personas les parecía familiar, se acercaría a hablarles. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armin Arlert, ¿y el de ustedes? Preguntaría con el fin de iniciar una conversación y confirmar su pensamiento. A lo que Mako reconocería al chico y se presentaría. Hola, soy Mako Mori, él es Raleigh Beckett, Chuck Hansen y Stacker Pentecost, es un placer conocerte. Diría Mako señalando a cada uno de su grupo. Por cierto, nos hemos visto antes, ¿no? Preguntaría Armin después de escuchar la presentación de Mako. Pentecost, a pesar de haber reconocido al chico y a quien lo acompañaba, había decidido no decir nada, pero al ver que Mako había respondido cordialmente a la pregunta de Armin, este decidió hablar. Sigue viviendo y quizás consigas ser algo en el futuro, ¿te suena de algo, chico? Armin había quedado anonadado por la repentina respuesta de Pentecost, pero al hacer algo de memoria y recordar cuando estaban con los refugiados hace 2 años, se dio cuenta que las personas que estaban frente a él eran las mismas que los habían defendido a Eren, a Mikasa y a él. Una de ellas, al ver que Armin había logrado entablar una conversación con ellos, se acercó y se presentó. Hola, mi nombre es Mina Carolina. Esta, al presentarse, se había fijado en Chuck y comenzó a sonrojarse, pero rápidamente fue sacada de su pensamiento por Connie, quien al acercarse les preguntaría de dónde venían, y al mismo tiempo Eren se acercaría y les preguntaría si ellos también eran de Shiganshina. Por cierto, Armin, ¿tú los conoces? Preguntaría Eren al ver que Armin hablaba de forma muy calmada con el grupo de pilotos. ¿Eh? ¿No los recuerdas, Eren? Ellos son los que nos defendieron de los soldados cuando estábamos con los refugiados después de que los titanes invadieran el muro María. Le respondería Armin a Eren. Espera, ¿son ellos? Bueno, supongo que tengo que darles las gracias por eso, diría Eren con claro tono avergonzado, a lo que Chuck comentaría. No hace falta que des las gracias, simplemente hicimos lo que cualquiera con sentido común habría hecho. Esto lo diría con un tono algo desinteresado. Raleigh sería quien tomaría la palabra ahora para responder a las primeras preguntas que les habían hecho. Bueno, respondiendo a tu pregunta de que si somos de Shiganshina, supongo que te refieres al distrito que fue atacado por los titanes hace 2 años. La verdad es que no somos de Shiganshina, pero podría decirse que sí estábamos cerca de esa ciudad cuando sucedió el ataque. Esto dejaría sorprendido a los chicos, ya que pensaban preguntarle si también habían sido testigos del titán colosal, pero antes de que pudieran preguntar, Pentecost los interrumpiría diciendo: Lo siento, muchachos, nos gustaría quedarnos a hablar más, pero aún tenemos cosas que hacer en nuestros dormitorios. Si nos disculpan. Tras haber dicho esto, el grupo procedería a retirarse a sus respectivos dormitorios, dejando algo extrañado a los chicos, ya que pensaban que no querían relacionarse mucho con sus compañeros de unidad. La noche llegaría y todos los reclutas estarían cenando. En una de las mesas se encontraban los pilotos Geagers y Raleigh diría: Vaya, realmente esos chicos son los mismos que defendimos en aquella ciudad. Mira, sí que han cambiado, pero fuera de eso, parece que Chuck tiene una pretendiente. Esto último lo diría con un tono algo burlón, lo que Chuck lo tomaría con humor diciendo: ¿Qué tonterías estás diciendo? Si ella es apenas una niña para mí, no te niego que es linda, pero ni loco tendría esa relación con ella.
Esta respuesta haría reír a Mako y a Raleigh, quienes se encontraban cenando juntos el uno del otro. Al ver esto, Chok contraatacaría con una pregunta. Bueno Raleigh, si tanto hablas de parejas, ¿qué me dices de ti y Mako? ¿Acaso ya son novios o qué? El fin de esta pregunta era incomodar a ambos, pero todo fue lo contrario y Mako respondió. Pues sí Chok, somos novios. Mako afirmaría con claro tono de felicidad. Flashback. Tras retirarse del lugar donde se encontraba el grupo de Armin y Eren horas antes, Raleigh le preguntaría a Mako si tenía un momento, a lo que ella respondería de forma positiva. Ya apartados del grupo y a solas, estos comenzarían a hablar. Mako, ¿recuerdas lo que dije cuando nos preparábamos para atacar el abismo antes de llegar aquí? Le preguntaría Raleigh a Mako. ¿Te refieres a cuando me dijiste que habías pasado muchos años viviendo en el pasado? Si lo recuerdo, ¿por qué lo preguntas? Respondería Mako, a lo que Raleigh continuaría diciendo. Porque como había dicho en ese momento, nunca hago las cosas cuando debo, y ahora que estamos aquí entrenándonos para matar titanes, no quiero arrepentirme de no decirte esto. Mako escuchaba atentamente lo que decía Raleigh y preguntaría. ¿Qué quieres decir con eso? A lo que Raleigh continuaría diciendo. Bueno, lo que quiero decir es que, en estos años que hemos estado juntos, incluso cuando estábamos en Hong Kong, te volviste alguien muy valiosa para mí y te tengo una gran confianza. No creí que yo fuera capaz de tener a otra persona en mi mente después de perder a mi hermano Yancy, y bueno, creo de todas formas sabes lo que siento, pero aún así quiero decírtelo. Maldita sea, esto se me da fatal. El punto es, que quiero que tú y yo seamos algo más que amigos, Mako, me he enamorado de ti. Sé que quizás no sea el momento para decir esto, pero quién sabe si tendré otra oportunidad. La cuestión es que me gustaría saber si mis sentimientos son correspondidos o si de lo contrario, seguimos siendo amigos como hasta ahora. La repentina declaración de Raleigh había sorprendido a Mako, quien con un rostro que demostraba lo feliz que se sentía al escuchar eso correspondería a los sentimientos de Raleigh para luego dar comienzo a su relación con un gran beso entre ellos. Fin del flashback. La respuesta de Mako dejaría sorprendido a Chok, y al ver su reacción Pentecost mostraría una pequeña sonrisa imperceptible para los demás, en señal de que estaba disfrutando un poco de la conversación y que estaba alegre por ver a Mako de esa forma. Aún así, Pentecost le diría a Raleigh y a Mako que quería hablar con ellos afuera después de terminar su cena, lo que tomaría por sorpresa a Mako y Raleigh. Mientras tanto, en la mesa cercana a ellos se encontraba un grupo rodeando a Eren haciendo todo tipo de preguntas con respecto al titán colosal, pero también uno de ellos mencionaría que había escuchado que cuando los titanes atacaron Shiganshina, otros dos titanes muy distintos habían aparecido y comenzaron a atacar a los otros titanes. Sí, ya les dije que vi al titán colosal, era más alto que las murallas pero no lo suficiente como para sentarse sobre ellas como dicen algunos rumores, lo único que se veía de él era su rostro que carecía de piel. Respondería Eren a una de las preguntas que le habían hecho. ¿Y qué hay de los titanes de acero? Oía a algunos guardias que su cuerpo estaba completamente cubierto por algo parecido al hierro o el acero, y lo más importante, que uno de ellos habló y atacó a otros titanes. Diría Connie a Eren mientras este seguía comiendo. Lo dicho recientemente por el grupo había llamado la atención de los pilotos, puesto que se dieron cuenta que comenzaron a hablar de los Geagers. ¿Los titanes de acero? La verdad es que también los pude ver, pero solo por poco tiempo, y lo que dicen sobre ellos de que están cubiertos por una armadura o que hablaron y atacaron a otros titanes es algo que no me lo creo. Pero lo que sí les puedo afirmar con verdad es que esos titanes que dices tú que son de acero son capaces de saltar los muros y no tienen boca, al menos no de forma visible. Esto generaría asombro entre los presentes, puesto que confirmarían que los rumores sobre los titanes de acero que aparecieron en Shiganshina eran ciertos. Eren terminaría de contar su relato, pero al igual que en la historia original, Eren consideraría a los titanes de acero como cualquier otro titán y que también los mataría.
Tras escuchar esta afirmación, Raleigh le diría a Chuck que Eren tenía la misma actitud arrogante que él, lo que haría enfadar a Chuck ya que no se lo tomaría muy bien, pero serían interrumpidos al oír que otro recluta llamado Jin, quien estaba escuchando la historia de Eren, lo tomaría por un mentiroso y provocaría un pequeño cruce de palabras y miradas que serían interrumpidas por el toque de campana que indicaba que ya era hora de ir a dormir. Tras escuchar esto ambos dejarían de lado su pequeña discusión y en una mesa cerca de ellos, Pentecost llamaría a Raleigh y a Mako haciéndoles una señal para que fueran a hablar afuera del comedor. Muy bien, quiero que me cuenten cómo llegaron a esto, diría Pentecost con tono calmado. Mako le contaría a Pentecost cómo Raleigh le había dicho todo lo que sentía. A lo que Raleigh le preguntaría si el mariscal estaba en contra y Pentecost respondió. No estoy en contra, solo quería saber si lo pensaron o lo hicieron por el calor del momento. Raleigh, te conozco desde hace años y eres un buen soldado, pero Mako es mi hija adoptiva y la quiero como si fuera hija propia. Así que Beckett, cuento con que la protejas y la hagas feliz, después de todo ella decidió estar contigo por su cuenta y yo no me opondré a esa decisión, diría Pentecost con una ligera sonrisa mientras apoyaba su mano izquierda en el hombro de Mako y miraba a ambos. Pentecost procedería a retirarse pero sería detenido por Mako. Por cierto señor, ¿cómo está su enfermedad? Ya no le veo sangrar. Pentecost al escuchar esto le diría que no era necesario que lo siga llamando señor dado que ahora tenían el mismo rango militar y respondería que se sentía bien y que parecía que se había sanado por completo, lo que alegraría a Mako pero seguiría llamándole señor en señal de respeto. La historia seguiría de igual forma hasta cuando Eren empieza a pedir consejos a Reiner y a Bertholdt de cómo poder mantener el equilibrio en la prueba de actitud. Estos comenzarían a hablar y Bertholdt mencionaría que Eren y Armin eran diferentes a los demás por haber visto lo terribles que eran los titanes. Raleigh al estar caminando cerca de ellos escucharía lo que estaban hablando y diría. Los titanes no son los únicos que pueden quitarte el sueño durante la noche. Existen cosas que son mucho peores y aterradoras que unos cuantos titanes. Raleigh se estaría refiriendo a los Kaijus que habían invadido la Tierra a través del abismo. Esta frase habría dejado extrañado a dicho grupo dado que no se les ocurría nada que fuera peor que los titanes. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué es lo que has visto? Preguntaría Eren intentando descubrir qué ocultaba Raleigh, a lo que este al darse cuenta que estaba hablando de más, trataría de terminar rápido el tema. Si te dijera todo lo que he visto en mi vida, no creerías ni la mitad de lo que te diría, esto lo diría con tono serio. Armin al ver que Raleigh no quería hablar de eso cambió de tema y le pidió un consejo para Eren para que pudiera pasar la prueba. Raleigh al igual que todos le diría que no había mucho que aconsejar, pero con la diferencia de que se fijara si el cinturón estaba en buenas condiciones. Tras esto, la historia continuaría igual que en el anime, el instructor comenzaría a describir las personalidades de algunos de sus reclutas, llegando al grupo conformado por los pilotos. Stacker Pentecost. Es una persona fría y muy reservada pero posee una gran capacidad de liderazgo. Raleigh Beckett. Tiende a desviarse de las normas, estándares de combate establecidos y aparentemente posee una amplia experiencia militar, pero puede animar a sus compañeros en momentos difíciles. Mako Mori. Posee una capacidad de combate excepcional y tiene la facilidad de aprender sobre el funcionamiento del equipo de maniobras y puede repararlos por sí misma de manera ejemplar. Charles Hansen. Prefiere que lo llamen Chuck. Un recluta con un comportamiento arrogante y a menudo desprecia a los que son más débiles que él, pero es capaz de ayudar a sus compañeros cuando estos se encuentran en problemas. Llegados al entrenamiento de defensa personal, Eren y Reiner se enfrentarían a Anye quien intentaba escabullirse del entrenamiento, lo que provocaría que ambos cayeran al piso. Eren elogiaría las habilidades de combate de Anye y le preguntaría quién le había enseñado a pelear así, a lo que le contestaría que fue su padre. Pero de un momento a otro Anye se lanzaría contra Eren pronunciando las siguientes palabras. ¿No crees que es una locura que aquellos que son los mejores y están más capacitados para enfrentarse a los titanes les den la oportunidad para vivir cómodamente lejos de ellos?
Tras decir esto, Eren intentaría quitarse a Annie de encima, pero volvería a ser llevado contra el piso. Tras escuchar lo que dijo Annie, se dio cuenta que todos perfeccionaban sus habilidades para evitar enfrentarse a los titanes. En eso sería sacado de sus pensamientos por Reiner, que intentaría animarlo un poco, y ambos se percatarían de los movimientos de Mako y Raleigh, que al verlos se darían cuenta que eran algo distinto a lo que habían aprendido. Mientras con Mako y Raleigh, este le preguntaría a Mako si recordaba cuando hicieron la prueba de candidatos en el Chatterdome, a lo que Mako le diría: sí lo recuerdo, ¿por qué? ¿Quieres repetirlo? Esto lo diría con una sonrisa en su rostro, ya que presentía la respuesta de Raleigh. Pues estaba pensando en eso, ¿qué tal si lo hacemos ahora ya que estamos practicando algo que ya sabemos? Digo, para cambiar un poco el ambiente y recordar un poco los viejos tiempos. Mako aceptaría y verían que a un costado se encontraban algunos palos de entrenamiento que servían para practicar también la defensa cuerpo a cuerpo. Tras esto empezarían a repetir los encuentros que tuvieron hace años, llamando la atención de los reclutas presentes y del mismo instructor que estaba rondando por el campo, hasta un punto que sin darse cuenta, estaban rodeados por toda la unidad 104. Diferencia del primer enfrentamiento, Raleigh ganaría esta vez con 4 puntos a 3. Eren, al ver el encuentro entre ellos, quedaría impresionado, ya que había sido un enfrentamiento muy ajustado y muchos otros se preguntaban dónde habían aprendido a moverse así. Chuck, quien estaba acompañado por Pentecost, también miraban el enfrentamiento. Vaya, parece que no se ha oxidado en estos 5 años, sin duda siguen siendo compatibles. Sacha, quien estaba a su lado viendo el encuentro, escucharía lo comentado por Chuck y le preguntaría: ¿compatibles? ¿Acaso ellos ya habían peleado antes? Chuck, al ser sorprendido por Sacha, contestaría: la verdad es que sí. Hace unos años atrás ya se habían enfrentado el uno contra el otro, pero esa vez había ganado Mako. Sacha, ahora algo interesada por lo que estaba contando Chuck, preguntaría a qué se refería con compatibles. Al saber que no podría sacarse de encima a Sacha sin antes responder a su pregunta, este optaría por contestar: bueno, más que una pelea, es un diálogo. Una forma de ver si son capaces de sincronizarse entre ellos para así poder luchar mucho mejor cuando trabajen en equipo. En resumen, mientras más fuerte es el vínculo o la sincronización entre ellos, mejor peleas. Esto dejaría a Sacha con cara de no entender mucho, a lo que Chuck solamente daría un suspiro para luego decirle a Sacha que olvidara todo lo que dijo y procedió a retirarse. Llegó el día de la graduación y a todos les explicaron las 3 ramas del ejército y sus funciones. Luego de eso comenzaron una celebración en conmemoración, que dejarían de ser reclutas para ya ser soldados. Bueno muchachos, ya tenemos toda la información que podíamos sacar de este lugar, ahora solo tenemos que unirnos al cuerpo de exploración y de esa forma ayudarlos con los Geagers, diría Pentecost juntándose con los demás pilotos. Bueno, esa es la idea y lo que aprendimos acerca de los titanes, explica, porque cuando nos enfrentamos a ellos no morían. Pero lo que me preocupa realmente es que en estos 3 años de entrenamientos no conseguimos tener el permiso de los superiores para salir del campamento. Ni siquiera se lo permitieron a Pentecost para asegurarnos de que los Gearges siguen allí. Diría Raleigh después de escuchar lo dicho por Pentecost. Si eso es un problema, pero todo el tiempo que llevamos aquí no hemos escuchado ningún rumor acerca de los titanes de acero, así que deduzco que aún no los han encontrado y que siguen igual de intactos como los dejamos hace 5 años, diría Mako sumándose a la conversación. Mientras hablaban acerca de lo que habían aprendido en sus 3 años de preparación, escucharían como un grupo de chicos le estarían preguntando a Eren por qué no quería unirse a la policía militar si estaba entre los 10 mejores, a lo que respondería que no se había preparado durante 3 años para ir a vivir cómodamente en el distrito Iner. Thomas, quien estaba hablando con Eren, gritaría que imposible que la humanidad les ganase a los titanes. Tal grito dejaría un profundo silencio en el ambiente y haría que todos voltearan sus miradas en dirección a Eren. El ambiente se había tornado deprimente y de resignación, puesto que sabían que ya habían perdido un 20% de su población gracias a los titanes.
Pero antes de que Eren volviera a hablar, un hombre que estaba sentado junto a la mesa más cercana junto al grupo se levantaría y diría: ¿No te has enterado, Thomas? La humanidad está al borde de la extinción. Todos sabemos eso. Pero yo no me entrené y me partí el lomo durante 3 años para luego huir con el rabo entre las piernas. Así que les pregunto a ustedes, y todos los aquí presentes. ¿Dónde prefieren morir? ¿Aquí, dentro de estas jaulas que llaman muros? ¿Viendo cómo los titanes avanzan y se comen a sus familias? ¿O allí fuera luchando para evitar que los titanes sigan avanzando? Quien pronunciaría estas palabras era Pentecost, quien al concluir con su discurso se dispondría a retirarse del lugar. Lo que dice Stacker es verdad. Es cierto que hemos tenido únicamente derrotas contra los titanes, pero eso no es motivo para acobardarse. A pesar de que sabemos muy poco de ellos, no podemos descartar los progresos tácticos conseguidos con los incontables sacrificios de los soldados que se enfrentaron a ellos. Los mataré a todos y cada uno de ellos y nos libraré de estas murallas, ese es mi sueño. Por lo que a mí respecta, la humanidad no lo ha perdido todo aún. Diría Eren con motivación, pero al ver que nadie de los presentes sentía lo mismo que él, procedería a salir del salón para sentarse en las escaleras de la calle. Tras unos minutos, Armin, Eren y Mikasa estarían hablando acerca de su sueño y terminarían decidiendo que los tres se unirían al cuerpo de exploración, pero lo que no se esperaban era que Pentecost estaba cerca de ellos y comenzaría a hablar refiriéndose a Eren. Tienes un gran espíritu, chico, pero también una gran boca. Esto descolocaría a los tres puesto que creían que estaban solos. Solo espero que tus acciones lo sean aún más grandes que tu boca. Diría Pentecost refiriéndose al discurso hecho por Eren anteriormente en el salón. Espera, ¿tú también escuchaste lo que dije? ¿No se suponía que habías abandonado el lugar? Preguntaría Eren a Pentecost. Si lo escuché, supuse que tenías algo más que decir en el momento en el que te interrumpí, así que decidí esperar un momento para saber qué era lo que tenías que decir. Respondería Pentecost a la pregunta para seguidamente comenzar a retirarse, pero sería detenido por Armin, que al recordar que siempre estaba acompañado por Raleigh, Mako y Chok quiso preguntarle acerca de lo que ocultaba Raleigh. Supongo que no pudo evitar mencionar algo al respecto, ¿verdad? Dime, ¿qué fue lo que dijo? Preguntaría Pentecost volteándose hacia Armin. No dijo mucho, la verdad. Cuando estábamos en el campamento había mencionado que existían cosas más aterradoras que los titanes, pero cuando intenté preguntarle a qué se refería no quiso seguir hablando de ello, por lo que asumí que podría ser un tema delicado para él. Aún así, su comentario siguió dando vueltas en mi cabeza hasta ahora. Diría Armin esperando que Stacker le contara sobre ese tema, a lo que Pentecost solo respondió. Ya veo, tal vez y solo tal vez, si sigues vivo y nos volvemos a encontrar en algunos meses o quizás años y sigues teniendo esa duda, pueda contarte todo lo que hemos visto y vivido a lo largo de nuestra vida, pero hasta entonces, eso seguirá siendo un secreto. Diría Pentecost para retirarse del lugar, dejando a los chicos algo extrañados. Al día siguiente, las personas y los soldados estarían viendo y deseando suerte al cuerpo de exploración, quienes estaban a punto de salir a una nueva expedición. Entre toda la multitud se encontraba el grupo de Eren y el grupo de Pentecost, quienes también observaban la partida de los soldados, pero en el caso de los pilotos, aprovecharían para saber cómo serían sus futuros compañeros. El día avanzaría y Eren se encontraría en los muros, haciendo mantenimiento a las baterías de cañones, pero sería sorprendido por las afirmaciones de sus compañeros, que le decían que habían decidido unirse también al cuerpo de exploración. Eren al escuchar esto les preguntaría qué los había hecho cambiar de opinión, a lo que ellos responderían que había sido su discurso y el de Pentecost, aunque habían admitido que los había inspirado más el de Pentecost. Mientras tanto, el grupo de pilotos se encontraba en el cuartel de la ciudad, moviendo suministros de un lado a otro. Una vez terminados sus tareas, los cuatro se encontraban descansando en el muro del edificio, hasta que de la nada, un misterioso rayo había caído frente a la puerta de Trost, tal y como había ocurrido hace 5 años en Shigansina.
Al ver esto, entendieron que se repetiría lo mismo, y al mirarse entre ellos sabían lo que tenían que hacer. Debían llegar a los Geagers que se encontraban en el bosque cercano a Frost, y debían hacerlo rápido porque de lo contrario, mucha más gente moriría ese día y no serían solamente soldados.